Universidad Nacional Ecológica se complace en presentar este espacio UNE Educativa. Bienvenidos, ¿cómo están en casa? Gracias por la preferencia, gracias por elegirnos y por esperarnos también. Nosotros estamos contentos porque en una jornada más de entrega de este su programa UNE Educativa. Vamos a abordar un tema que a todas nos parece alarmante, en algún momento hasta desesperante, y es que hablamos de las infecciones estomacales en nuestros niños. Le presentamos este video que va a ilustrar el programa hoy. Adelante, por favor. Una de las enfermedades más comunes en los niños son las infecciones estomacales. Estas producen cuadros de diarrea, vómitos y dolor de estómago. Por lo general son producidos por virus, bacterias o parásitos y también son molestas y peligrosas. La diarrea es la principal característica de esta infección. Son altamente contagiosas, por lo tanto, todas las medidas de higiene son necesarias para evitar que se traspase uno al otro. Las infecciones estomacales se transmiten por manos sucias, agua o alimentos contaminados, contacto directo con deposiciones en pañal o baño y algunos animales. Una de las causas más comunes de la diarrea es la gastroenteritis viral, que generalmente asociamos a un virus estomacal. Esto causa vómitos y diarrea. Varios tipos de virus pueden causarla, por lo que el contagio puede estar en la casa, el colegio, el jardín infantil y es altamente contagiosa. Esta enfermedad suele durar unos días. Hoy en UNE Educativa, un especialista nos brindará información valiosa para poder tratar y prevenir estas enfermedades que pueden aquejar a los niños que tenemos en casa. Las mamis, los papis, todo aquel adulto que está en cuidado de algún pequeño o en todo caso de nuestros niños ya con un poquito más de edad que pueden quejarse, que les duele, pero ¿qué hacemos en aquel momento cuando la infección se agrava y nosotras mismas entramos en un pánico total o quienes estén a cargo de aquel pequeño? Hoy vamos a tener justamente al especialista, a nuestro invitado, el doctor Guillermo Suárez Cervantes, que nos va a dar todos los detalles, además de los consejos útiles que él siempre al final de la entrevista nos llena de energía y nos deja con esa paz de saber que estamos haciendo un buen trabajo. Bienvenidos, pónganse cómodos, comenzamos. Mis acciones deben ser precisas, siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con los mejores. Estudia en TecnoUNE. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras: medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. La diversión y entretenimiento tiene nombre. ¡UNE tu promo! Donde aprendemos jugando todo. ¡UNE tu promo! Competencia sana entre promociones. ¡UNE tu promo! ¡Matías! De lunes a viernes, 3:45 de la tarde. Te invitamos a que seas parte de ¡UNE tu promo! Estoy con mi invitado ya listos para poder desarrollar el tema hoy. Sean bienvenidos. Me da mucho gusto saber que nos acompañan con esa gran expectativa de poder ser orientados, de poder ser educados, esa expectativa de saber que aquí vamos a darle a ustedes esa educación tanto en salud como en ecología, y es gracias a la Universidad Nacional Ecológica. Voy a saludar al doctor Guillermo Suárez Cervantes, él es docente de la Universidad Nacional Ecológica. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto venir. Me encanta poder tenerlo por aquí porque además que es de la casa, vamos a decir, es de la universidad. Vamos a desarrollar infecciones estomacales en los niños. Pero me decía fuera de cámara Ana Gabriela, un poco esto hay que ver desde el ámbito
lo vamos a desarrollar todo para que la gente en la casa, mamis, papis, todo el que tenga en su poder, bajo el cuidado suyo a sus pequeños, sepa cuáles son los pasos a seguir y además de que no caiga en esa desesperación total cuando está enfermo y se presenta un cuadro con diarrea y bueno, fiebre y nos pone, como se dice, con los pelos de punta. Sin saber cómo reaccionar a veces, ¿no? Exactamente. Hablemosle a la gente entonces el tema de las infecciones que se presentan desde que nacen prácticamente. Bueno, es algo que es aparatoso, asusta. A veces antes que pensar con la cabeza pensamos con el corazón. Y lo primero que vemos a nuestro niño es cuando hace fiebre, empieza con esa diarreíta marcada en el pañal, empieza a hacer intolerancia a algún alimento y todo esto nos desespera. Lo primero que queremos es curarlo y que esté bien, ¿no? Y a veces por ese mismo impulso que tenemos de arreglar el problema rápidamente es que recurrimos a muchos errores. Primero, saber reconocer qué tipo de infección es. Un bebé, cuando está recién nacido, desde los primeros días de vida hasta los 6 meses, tiene un sistema digestivo que está adaptándose a todo el entorno. Durante 9 meses ha estado dentro de la mamá, se ha alimentado 100% de mamá y afuera tiene que oler un aire diferente, contactarse con bacterias diferentes. Entonces, muchas veces esos bebés no están preparados. Y esas diarreas pueden ser refractarias por infecciones, pueden ser por virus, parásitos, pueden ser bacterias, incluso pueden ser por estados anímicos. Hay bebés que cuando empiezan a crecer en los dientes, empiezan a tener episodios de diarrea. Un bebé se asusta, tiene diarrea. Y incluso a veces las primeras semanas de vida hay un estreñimiento normal en los bebés. Un estreñimiento normal y sí, eso a todos nos asusta. A todos nos asusta. Los primeros 3, 4, 5 días que está, me llaman, oye, mi bebé no ha hecho caquita, me dice. Entonces yo le digo, todo tranquilo. Hay veces que los bebés cuando nacen, las primeras semanas de vida, es normal que no hagan deposiciones en 4, 5, 6 días. Entonces no se desesperen, les digo a los papás, porque su dieta en esos días es solamente leche. La leche de la mamá. Entonces no hay fibra, no hay cadenas proteínicas largas, no, es simplemente la leche de mamá. Entonces su cuerpito está adaptándose a eso. Está creando nuevas bacterias, está creando nueva flora bacteriana. Entonces es normal. ¿Cuándo vamos a alarmarnos? Cuando esa diarreíta o ese estreñimiento venga acompañado con cuadros como fiebre, vómitos, cambios en la coloración del bebé. Ahí realmente es cuando hay que empezar a preocuparse y decir, bueno, ya tengo que ir a ver un médico que me diga qué es lo que está pasando. Bueno, y además de que la palabra misma, infecciones estomacales, nos pone en una alerta total porque ya a partir de cuando ya empiezan a recibir los medicamentos, también las primeras papillas, uno tiene que tener ese cuidado tremendo en la higiene, porque es a partir de allí que definitivamente conllevan todas aquellas enfermedades y lo delicado que se ponen también, porque ellos no pueden hablar, ¿no es cierto? Eso es. Los bebés tienen algo que los adultos no tenemos. Ellos no fingen sus enfermedades. Ellos, tal como lo sienten, lo van a expresar. Y la mejor manera de expresarlo a veces siempre llorando o simplemente no queriendo comer. A partir de los 6 meses, ya se recomienda que los bebés empiezan a comer comidas externas, papillitas, verduras cocidas, todo hervido. Y además es la época en que les da por agarrar cualquier cosa y metérsela en la boca. Suele ser la edad también en que entran en contacto con otros niños. Y ahí está el gran problema. Las bacterias en las que crece ese niño no son iguales que las bacterias en las que crece mi hija. Entonces, ese choque, esa adaptación que tenemos, no siempre estamos preparados. Ahí es donde suelen haber los primeros episodios de diarreas infecciosas. Al principio hemos dicho que podían ser por bacterias, virus o parásitos. En recién nacidos, normalmente suelen ser por virus. Primera recomendación, no vayan corriendo a la farmacia a pedir antibióticos. No vayan de emergencias a pedir un pinchazo. Las diarreas por virus se controlan solamente con medios externos. Hidratación, controlar la fiebre. No hay antibiótico que cure eso. Pasamos los 6 meses. Entran en contacto con bacterias externas. En la tierra, en todo lo que agarran, en contacto con otros niños. Ahí hablamos de bacterias o parásitos. Ahí pueden darnos 2 episodios de diarreas. Pueden ser crónicas o pueden ser agudas. ¿Cuál es la diferencia? Las agudas son episodios que entran aparatosos. Llegan con sudor, con fiebre, vómitos, cambia la coloración, se deshidratan rápidamente. Es aparatoso eso. En cambio, con los parásitos es un poquito más crónico. El parásito entra por la vía oral, se instala en el estómago, calladito, empieza a multiplicarse ahí adentro y de cuando en cuando hace una diarreíta, desaparece. Diarreíta, desaparece. No es tan aparatoso como la bacteria, porque el parásito básicamente lo que está haciendo es vivir de nosotros, vivir del bebé. Esas son diarreitas que no se notan en los 3, 4 días, pero a las semanas, meses sí, porque como el parásito está alimentándose de lo que come el niño, el bebé tiene retraso en el crecimiento, tiene alteraciones en la digestión,
la comida se fermenta muy rápido, se le hincha mucho la barriguita, se ponen pálidos, dependiendo del parásito pueden hacer anemias también. En cambio, cuando hablamos de diarreas agudas en niños por bacterias, ya es una cosa que tiene que tratarse sí o sí por ámbito hospitalario. Antibióticos, en algunos casos con deshidratación extrema puede haber internación, dependiendo del parásito o la bacteria que sea. Me decía fuera de cámara, por favor, Ana Gabriela, recomendar a los padres, a las madres, que cuando se presentan estos cuadros de infecciones, no recurrir a los medicamentos caseros, me decía. El único medicamento casero que se le puede dar, si es un bebé recién nacido, la leche de mamá. Y si es más grande de 6 meses, hidratarlo adecuadamente. Sales de hidratación, puede ser darle agüita, dieta blanda, nada más. Eso nada es válido como estar en casa, o sea, lo que podemos hacer para nosotros ayudar, en casita, para ayudar, nada más. Pero ya ir a pedir a la vecina. Esa agüita de arroz famosa que le hemos dado todos a nuestros hijos, creo. Yo creo que tiene mucho que ver el amor de mamá con que se lo hace más que con la efectividad que tenga. Ayuda. Muy bien. Cuando hay mucha deshidratación, el arroz tiene un efecto astringente. ¿Qué quiere decir eso? Que ayuda a que las heces que son líquidas completamente se reabsorban un poco el agua y esas heces salgan un poco más duritas. ¿Entiende? Entonces, lo que estamos haciendo es hacer las heces más duras. Pero no quiere decir que la bacteria se haya muerto. ¿Entiende? Ayuda un poco a rehidratar a la persona, pero no cura la enfermedad como tal. Otro error que suelen tener a veces es ir corriendo a la farmacia y pedir a la farmacéutica que le dé algo. No dudo de la buena voluntad que tienen las farmacéuticas. Quieren ayudar y todo eso, pero sus competencias son limitadas. Y más aún cuando hablamos de niños, no se le puede dar jamás en la vida la dosis de un adulto. Otro error que suelen cometer, la desesperación o el momento mismo, es tratar de curar a un bebé con una dosis que le daría a un adulto. Tiene que ser la dosis del antibiótico, antipirético, hasta el paracetamol, el famoso paracetamol para la fiebre, tiene que darse en función al peso que tenga esa persona. Porque si nos excedemos con la dosis, podemos aliviar la fiebre, pero darle una toxicidad hepática, por ejemplo. Entonces, eso es algo así, sí o sí, que lo tiene que manejar un médico de emergencias o un médico pediatra. En el tema de los niños me decía igual, es sí o sí, Ana Gabriela, por favor, el objetivo claro de esta entrevista también que se quede y se entienda, es que deben llegar a un médico y ser recetados por el médico, evaluados por el médico, entran incluso al tema de análisis de todo lo que se pida, ¿no? Por lo que en el momento cómo se encuentra el bebé, porque es muy diferente que le manden una foto al doctor cómo está mi hijo, a que yo se lo lleve y lo pueda evaluar mirándolo y haciéndole los análisis. Si te mostrara las fotos que me han mandado, a veces me mandan fotos de los pañales para ver cómo están haciendo y todo eso. Ayuda un poco, digamos, ¿ya? Hay veces que estoy en mi turno y me mandan fotos de la leche que le están dando, la marca, mira lo que he hecho en el pañal mi hijo. A mí me ayuda un poco, digamos, pero tengo que ver, tocar al paciente. ¿Ya? No existe todavía esto de la consulta por WhatsApp. ¿Ya? No es muy ético que digamos. Yo para diagnosticar una enfermedad tengo que tocarlo, tengo que ver a mi paciente, si hace falta solicitar laboratorios. Sobre todo cuando hablamos de niños, es muy, muy grave descuidarlo esto. No nos olvidemos, yo por ejemplo tengo un 60% de mi peso en agua, ¿ya? Hablamos de que, digamos, si yo peso 70 kilos, la cantidad de agua que tengo deben ser unos 40 litros aproximadamente. Un bebé, imagínense, un bebé de 4 o 5 kilos, su cantidad de agua total de él no excederá los 3 litros más o menos. Si él hace diarrea al día de medio litro, en cuestión de 4 días puede morir deshidratado. Primera cosa. Entonces, eso es algo que tiene que sí o sí calcularse por un médico. Primero. Segundo, cuando vaya a consulta, el médico lo va a pesar, ¿ya? Va a ver qué síntomas tiene, si la barriga está muy hinchada, si ha hecho fiebre, qué tipo de deposiciones está haciendo, establecerá si hace falta hidratarlo, y a partir de esa clínica que tenga y laboratorios que le hagamos, vamos a saber si tiene un parásito, un virus o una bacteria. Y a partir de ahí voy a saber qué antibiótico le voy a dar y cuánto le voy a dar, y por cuántos días. Ay, yo creo que en ese sentido le cuento, igual que ustedes en la casa, en este momento deben decir, yo soy como dice el doctor. Empieza que se manifiesta la infección y al pediatra, y bueno, me ha tocado, doy gracias a Dios, muy buenos pediatras con mis hijos, que yo le llamo como que el de cabecera, porque el que me asistió desde el nacimiento hasta ahora, lo siguen atendiendo. Permítame, doctor, vamos a ir a una brevísima pausa, ¿le parece? A ustedes igualmente en casa, por favor, aguárdennos, ya retornamos. Soy estudiante de la Universidad Nacional Ecológica y tengo que contarte que nuestra casa de estudios está realizando gestiones para la acreditación al Mercosur.
La acreditación al Mercosur nos beneficia a todos. Tendremos la facilidad de ejercer nuestra profesión en cualquier país que forme parte de este bloque. Y la Universidad Nacional Ecológica piensa en la calidad profesional, piensa en tu futuro. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras: medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Ya se vive el Mundial y en TecnoUne no somos indiferentes a esta fiebre futbolera. Por eso te traemos la mejor promo de todas. Estudia una carrera corta con alta demanda laboral con un 30% de descuento. Elegí al mejor equipo, estudia con nosotros. Solo faltás vos. Medio ambiente es todo aquello que nos rodea, donde interactúan factores bióticos y factores abióticos. Debemos entender que no somos dueños de la Tierra. Los cambios climáticos nos avisan de que nuestro planeta necesita ayuda. Necesita de mí, necesita de vos, necesita de todos. Porque salvar al mundo será salvar a nuestra futura generación. Sé diferente, trabajemos juntos por un mundo mejor. Retomamos el programa y ese objetivo claro que nosotros tenemos de poder orientarlos en salud, en ecología. Hoy se encuentra conmigo el doctor Guillermo Suárez Cervantes, a quien agradecemos como siempre esa predisposición y esa gran ayuda, porque es la palabra profesional. Y vamos a abordar qué pasa con los niños. Estamos hablando sobre infecciones estomacales en los niños, pero hablemos de desparasitar, por favor, doctor, y así vamos a ir avanzando. Bueno, después habíamos hablado de episodios. Pasa el episodio bacteriano. Otro gran agente que produce estas infecciones y diarreas y desnutrición suelen ser los parásitos. Están en la tierra, en las heces fecales, al acariciar a un gatito, en el aire, en cualquier parte. Entonces nadie está exento de contagiarse alguna vez. Se recomienda que a los niños se desparasite entre 6 meses al año. O sea, cada 6 meses y una vez al año. Bien, porque no importa, mi hijo no puede estar en una burbuja. Tiene que estar en contacto siempre con esos agentes. ¿Para qué? Para que su cuerpo se adapte. Y segundo, para que sea parte de su entorno, digamos. Es parte del crecimiento de toda persona. Entonces, estos parásitos, el gran problema que tienen es que son silenciosos en primera instancia. Ya se instalan y empiezan a alimentarse de todo lo que él come. El gran síntoma que suelen tener es la anemia. Porque muchos de estos parásitos se alimentan de hierro. El hierro que mi sangre usa. Entonces, el primer síntoma que vamos a encontrar va a ser anemia de niños. Niñitos pálidos, somnolientos, la barriguita muy hinchada a veces. Entonces, van con el profesional y la desparasitación no es nada traumática. Hace años atrás, a mí, por ejemplo, me daban unas desparasitaciones horribles con un medicamento amargo, doloroso. O sea, era feo. Hoy en día no, los antiparasitarios son dosis que se dan una sola vez al año o una dosis única y es una pastillita que parece un chicle, que el niño ni siquiera se entera que está comiendo un medicamento. Obviamente, claro, no lo compro yo. Me lo da el médico porque sabe él qué parásito está en el lugar y qué parásito hay que tratar. Claro. Entonces, y no cuesta nada. Y de hecho, el programa nacional lo cubre y es gratuito. Excelente. Me decía también que cuando ya estamos con las infecciones, el tema de darle un medicamento y con dosis también, porque además el horario solamente lo puede hacer un profesional. Lo que pasa es que nosotros los adultos, ya sea algo tan simple como el paracetamol, por ejemplo, tengo fiebre, me tomo un paracetamol. El paracetamol tiene 500 miligramos de compuesto.
está pensado en hacérselo, hacer efecto a una persona que pesa más de 45 kilos. Cualquier persona o niño que pese menos de 45 kilos, no está su cuerpo capacitado para recibir esa dosis. Entonces tiene que calcular en base a su peso. Por ejemplo, un niño de 5 kilos tiene que recibir un tercio del paracetamol y no puede entrar en pastilla, entra en gotitas, por ejemplo. Lo mismo con los antibióticos, antiparasitarios, cualquier tipo de medicación. Puede que le estemos dando demasiado sin querer y de curarle la infección le producimos una toxicidad hepática, una hepatitis medicamentosa secundaria. Por haber exagerado. Porque nos hemos pasado un poco. Ay, mire usted. Entonces es algo que les digo a mis pacientes siempre, no le puede dar dosis de adulto, jamás. Hay medicamentos en jarabe para niños o pensados idealmente para ellos por la dosis. No es porque sean más caros o sean más ricos ni nada, es por la dosis básicamente. Quería preguntarle también el tema de las alergias que pueden causar infecciones. Más que alergias, vamos a llamarlas intolerancias. Intolerancia, la palabra. Hay veces que estas intolerancias se enmascaran como si fueran infecciones. ¿Qué síntomas tengo en los niños? Dos que están de moda hoy en día. Intolerancia al gluten, ¿ya? A los niños celíacos se les llama, y la intolerancia a la lactosa. La de la lactosa hace 20 años no se la conocía. No se sabe exactamente por qué una persona hoy en día no puede tolerar. ¿Por qué se origina? La leche es una molécula, ¿ya? Yo me tomo mi vasito de leche y esa molécula entra acá y mi cuerpo tiene una especie de enzimas, se llaman enzimas, que lo que hace esa molécula es partirla en dos y una parte la absorbe y la otra parte la elimina. Así es como funciona normalmente. Estas personas intolerantes a la lactosa, por ejemplo, no tienen esa enzima. Entonces la persona toma la leche, esa molécula entra entera en el estómago y como mi cuerpo no puede partirla en dos para digerirla, lo que hace es fermentarse. Esa leche cortada que vemos, ¿verdad? Es como si se cortara ahí adentro y empieza a hincharse mi barriga porque empieza a producir gas, empieza a producir infecciones. Esa es la famosa intolerancia porque no hay esa enzima que la puede digerir. Como te digo, no hay un origen claro de esto. Es como para hablar de un tema muy aparte, pero suele ser un signo a veces de que esos niños tienen retraso en crecimiento, después tienen vómitos y diarreas muy seguidas, pero ceden, después de tomar leche se hincha la barriguita, hay retraso en la digestión también, suele ser un signo, y la anemia, retraso en el crecimiento y la anemia y estar somnoliento suele ser un signo que suele ser sugerir intolerancia a ciertos alimentos. Cuando habló hace instantes sobre el tema de dosis y ser muy corresponsables del tema de darles en horarios y en la medida que manda el médico, ahí quería también aprovechar porque me decía una recomendación Ana Gabriela que no se nos olvide, y es que a veces me dan un medicamento, me lo recetan, yo lo utilizo, ¿y qué pasa después, doctor, por favor? Le damos una dosis, ¿verdad? Le decimos, va a tomar esto durante una semana y después tíralo a la basura. Pues como nos ha costado muy caro a veces o no queremos, lo que hacemos es guardar el frasco, el jarabito, y lo guardamos en la nevera. La semana siguiente, o dentro de un mes o dentro de medio año, viene la vecina y su hijito tiene diarrea. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Mi médico me da esto, lo sacamos del frasco de la nevera y se lo damos a él. Todos esos medicamentos tienen un tiempo de expiración. Los que vienen en polvo, por ejemplo, cuando se les echa agua, como máximo se puede usar 2 semanas. Después de eso pierde los efectos, pierde la capacidad del antibiótico y solamente es una masa con azúcar nada más, no sirve de nada. Entonces cualquier medicamento que se dé, 2 cosas, o tiene que usar hasta terminarse o tiene que desecharse después de que termine la infección. Porque después de eso, como máximo 3 semanas, 2 semanas, ya no va a servir para nada. Bueno, y con una infección estomacal, obviamente se internan a los niños, incluso hasta pueden morir si no se toman las precauciones. Pueden ser muy graves. ¿No es cierto, doctor? Como te digo, dependiendo. En los años 90, por ejemplo, cuando empezó la epidemia del cólera, era terrible. O sea, en cuestión de 3 o 4 días, una persona podía morir deshidratada. El concepto de la OMS nos dice de que se llama diarrea cuando las diarreas son acuosas, son líquidas, y cuando vienen en más de 7 veces al día. Cuando nuestro bebé, nuestro hijo, empieza a tener deposiciones 4, 5, 6, ya hay que considerar que eso es urgente. Ya, muy urgente, porque está perdiendo mucha agua. Y mi cuerpo, nosotros somos seres líquidos, somos seres de agua. Si no tengo agua, me voy a resecar. Mi cuerpo va a empezar a fallar. Falla mi hígado, falla mis riñones. Y en un niño se multiplica por 5 eso, porque tiene menos agua, menos líquido y menos resistencia. Por eso es que es mucho más grave una deshidratación por una diarrea en un niño y peor en un bebé, y puede acabar matándolo en 4 o 5 días si no se lleva a tiempo.
Cuando uno está en casa con el bebé delicado de salud, lo primero que dice, debe tener alguna infección. Lo primero... Sí, no desespera eso. Es sí. Inmediatamente, no... Mire, hay muchos papás que incluso tienen miedo de ir al médico a veces. Porque no lo ven como algo propio de ellos. Quieren curarlo ellos mismos. A nosotros no nos molesta. A mí no me molesta que me busquen a las 3 de la mañana en mi turno para que vea un bebé. Es mi trabajo. A mí me encanta eso. Me encanta tener pacientes. Y otra cosa que suelen cometer es que siempre quieren que los pinchemos, por ejemplo. Y yo a los bebés, lo primero que les digo, miren, yo no soy médico a pinchar. Hace 20 años atrás, a todos los bebés, puras inyecciones. Hoy en día, ¿no? Los antibióticos tienen sabores diferentes, son dulces, la atención médica cambió hartísimo, no es nada traumático para los niños. No tengan miedo, no vayan corriendo con la vecina, ni vayan a pedirle el sobrante a la de al lado, ni vayan corriendo a la farmacia para que les dé algo. Vayan al pediatra, vayan al médico de emergencia. El trato con los bebés es primordial. O sea, no tiene por qué ser un tabú ni ser un miedo grande. Pueden estarle evitando cosas muy graves más adelante a un bebé. Y hoy en día, más que todo aquí en Santa Cruz, por la humedad misma, el clima nuestro es propicio para que haya bacterias, virus en cualquier parte. Entonces, no es tontería de verdad. Una diarreíta, cualquier cosa, no nos importa. Para eso estamos, para ayudarles precisamente. Para que vean ustedes entonces con esta recomendación, con estas palabras de que no le tengan miedo a los médicos, nos vamos a ir despidiendo, agradeciéndole a él como siempre esa predisposición que tiene el doctor Guillermo Suárez Cervantes. ¿Sabe con qué me quedo? Con lo que acaba de decir. A mí me encanta tener pacientes. Me encanta atender, es mi trabajo. O sea, yo ni siquiera lo llamo trabajo. Y lo dijo de una manera como que nos cayó, a mí me cayó re bien escucharlo decir, porque uno a veces eso es lo que busca en un médico, que justamente cumple con esa función, y él dice, no, ni siquiera es un trabajo para mí, lo hago con mucho gusto. Me encanta. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctor querido. Ustedes en la casa, decirles que hasta aquí tiempo cumplido para nosotros, para UNE Educativa, para este tema de infecciones estomacales en los niños. Y bueno, este es un programa de la Universidad Nacional Ecológica que busca educar, prevenir, orientar en salud y en ecología. Buenas, permiso, muchas gracias.